Miguel Chagas, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Les recuerdo que hoy es el MacDía Feliz, la Big Mac, con la compra de una Big Mac. Están colaborando con dos causas muy importantes, ni que hablar que con la propia Casa Ronald Uruguay, que es el lugar donde se acoge a la familia de niños que están internados o que tienen que hacer algún tratamiento. Y además este año se suma también otra causa que es el Liceo Impulso. Así que si se les pasó el almuerzo, pueden ir a tomar el té con una Big Mac, ¿por qué no? O si no, directamente cenar. La Big Mac siempre viene bien en cualquier momento, así que tienen la excusa perfecta, se permiten, ¿no?, el pecadillo para los que se cuidan y están colaborando con dos causas muy, pero muy necesarias. Bien, vamos con los temas del programa de hoy. Qué bueno que te tengo acá, Miguel, porque sabes que lo planteo por su vinculación tan directa con lo que es el periodismo policial y tu conocimiento profundo del sistema carcelario, además, porque el primer tema de hoy, para el que vamos a tener luego un móvil en vivo con el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Petit, pero viste que no solo hubo problemas en Libertad, a propósito de, bueno, agresiones a la visita, además, lo más reciente ahora también es un motín en la cárcel de mujeres, pero hasta hace poquito también circulaba un video donde mostraban cómo reclusos, o sea, ejercen, ¿cómo le llamamos a esto? Sí, a ver, era el líder de los chingas, era uno de los líderes de los chingas, que extorsionaba fuera de la cárcel y dentro de la cárcel no hacía lo mismo. No es bullying, o sea, no es que, no sé cómo llamarlo a esto. O sea, maltratan, extorsionan, sí, chicanean a presos recién llegados, digamos, ¿no? Pasan muchas cosas. Vamos con lo último que pasó. Sobre las 7 de la mañana, efectivos policiales del CNR femenino en la zona de Colón llegaron a uno de los sectores de la cárcel para buscar a una reclusa que iban a trasladar a Mercedes. La oposición de varias de las reclusas, 22, según el Ministerio del Interior, dio inicio a un motín donde se rompió buena parte del mobiliario, varios vidrios y se quemaron colchones. Como resultado de los incidentes, según el Ministerio, 5 policías y 5 reclusas resultaron heridas. En este momento la situación está calma, pero este es un edificio que ya tiene... El edificio complica mucho el funcionamiento, es un edificio que está muy mal físicamente, está muy deteriorado. Creo que hay que repensar el tema de la privación de libertad de las mujeres, porque en este lugar ya hay que pensar en alternativas. Este edificio tiene problemas eléctricos, problemas en sus cañerías, en su limpieza. Según el trabajo realizado por el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario, 3 reclusas eran indagadas por extorsión. Fue así que se decidió el traslado de la reclusa a Mercedes, quien fue llevada luego que se controló la situación. Diego Travieso está en este momento con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema carcelario. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y estamos aquí en el Concar, que es uno de los lugares donde ustedes hacían referencia que nuevamente han habido hechos de violencia, no solamente aquí, sino también en la cárcel de mujeres, como veíamos en el tape, y la semana pasada en el penal de Libertad. Pero, Juan Miguel, buenas tardes. No es nuevo que hablemos de violencia en las cárceles, tampoco es nuevo que hablemos de cuáles son las necesidades a corto plazo que se tendrán que realizar para que esto no ocurra más o intentar de que no ocurran, y también ¿cuáles son los comunes denominadores de estas situaciones? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la nota del interés en estos temas, que son temas también muy heterogéneos, ¿no? Es verdad que hay mucha violencia en muchas cárceles, también es verdad que hay muchas cosas buenas que se hacen, que se están haciendo bien, muchos intentos por llevar adelante programas y mucha gente que trabaja todos los días con gran esfuerzo, muchas horas, a veces haciendo un trabajo de hormiga, en este caso acá donde estamos hoy, en el Concar, donde con gran dificultad por falta de recursos humanos, por falta de personal, pero hay mucha gente con mucha voluntad de llevar adelante programas de rehabilitación. Efectivamente sí, hay un problema grande de violencia en muchos sectores, por falta de personal, por falta de recursos humanos, problemas edilicios, y yo creo que lo que esto nos amerita pensar es que hay que justamente
La reforma penitenciaria que ha estado en curso necesita un salto cualitativo, un segundo capítulo. Creo que hay que pensar en nuevos programas, nuevos diseños para realidades. Hoy sabemos más de la realidad penitenciaria que hace 10 años, hay más información, hay más acumulación, hay más investigaciones realizadas, tenemos mucho más ideas. Y eso requiere recursos, pero eso requiere también acuerdos que permitan llevar adelante esas intervenciones, pero sobre todo la visión de que efectivamente el trabajo penitenciario es una intervención social estratégica y que tenemos que incorporar cosas que hoy no existen. Hay un tipo de medidas sociales fuera de la cárcel, en la inserción post-cárcel, en el trabajo preventivo, que todavía no existen o que existen embrionariamente, que hay que seguir multiplicando, ¿no? Victoria, ya vamos contigo, te estamos escuchando, pero me interesa mucho lo que acabas de decir, Juan Miguel. ¿Cuáles son esas medidas sociales fuera de la cárcel? Bueno, ahí te dirá que hay en 3 niveles, ¿no? Tú tenés como una secuencia, antes de la que persona caiga presa, durante la privación de libertad y luego. En el antes, obviamente, ocurre, o en el fuera de la cárcel, existen muchas veces situaciones que hay que trabajar con la prevención social, en el trabajo con familias, en el trabajo con sectores de alta vulnerabilidad. Durante la cárcel también hay que hacer ese trabajo. Nuestro sistema penitenciario no tiene trabajo con las familias, con los hijos que quedan afuera. Y tenemos 10.000 presos, pero probablemente tengamos 20.000 o 30.000 hijos de personas privadas de libertad. Hoy tenemos un nuevo código que dispone muchas veces de una mayor racionalidad, de penas más cortas y en algunos casos, pero sobre todo de medidas sociales, por ejemplo, de libertad asistida o libertad vigilada. Eso demanda un nuevo tipo de medidas sociales, de trabajo cercano, cara a cara, cuerpo a cuerpo, con centros terapéuticos, con centros de formación, con centros de capacitación para el empleo. Hoy tenemos una enorme cantidad, el caso de la cárcel de mujeres es muy evidente. Yo te diría que más de la mitad de las mujeres que están privadas de libertad están vinculadas a las adicciones o a las drogas. Y bueno, están muy focalizadas en un determinado tipo de delito, eso hay que trabajarlo especializadamente. Y después el egreso. La Dirección Nacional del Liberado sigue haciendo un trabajo muy interesante, está desplegando nuevas acciones y todo lo que viene después de la cárcel es fundamental para evitar más violencia. Victoria. Sí, pensando justamente en ejemplos donde las cosas sí funcionan, y por citar uno, el polo tecnológico, ¿no? En el Comcar. Bueno, ¿qué se da ahí que falta en los otros lugares? ¿Qué es lo que explica esa diferencia? ¿Es un tema de condiciones de reclusión desde lo arquitectónico, desde lo sanitario, desde el control? ¿Dónde están las grandes diferencias que habría que llevar y trasladar a los demás pabellones? Bueno, hay cosas muy interesantes que se están haciendo en muchos lugares. Lo que pasa también es que Uruguay empieza a encarar un sistema penitenciario propio del siglo XXI hace no mucho. Y todavía estamos muy atrasados, todavía estamos muy mal, todavía tenemos cosas de atraso, de cosas elementales y básicas. Ustedes hablaban de hechos de violencia que nosotros elevamos notas y lo planteamos en el penal durante la visita en el penal de Libertad. Y son lugares donde, por ejemplo, no hay videocámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, que no son un gran costo, previenen si hay un hecho de violencia, y si ocurre un hecho de violencia, permiten esclarecerlo, evitan la impunidad. Entonces hay muchas cosas elementales que nos faltan tener más capacitación para el empleo, falta trabajo. Hay muchos privados de libertad que quieren trabajar y no tienen trabajo, o trabajan y no tienen un mínimo salario. Entonces hay cosas que son muy elementales, pero hay cosas que están planteadas, y hay muchas cosas que se están ensayando. Pero yo diría que no está todo bien y no está tampoco todo mal. Hay muchas cosas que están mal y hay mucha gente tratando de encarar un nuevo camino. Tú me preguntabas cuál es la clave de acá, de este lugar que está por aquí, del polo industrial de Concar. ¿Qué es lo que hace el éxito para que pueda ser emulable en otros lugares, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy, muy nítida y que ya está planteado desde el año 1955 en las reglas mínimas de Naciones Unidas, es que las cárceles no tienen que tener más de 500 personas. Las cárceles funcionan las 24 horas del día, todos los días del año, con un flujo de población de gente que entra y sale, más las visitas, y con un estado de intensidad muy alta siempre, porque allí se acumulan todos los problemas sociales, todo lo que fracasó en el Estado afuera, la escuela, el trabajo, la salud mental, la salud, los programas comunitarios, todo eso que fracasó, bueno, se encuentra en la cárcel. Entonces, o se cae en ese comentario tan lamentable que uno a veces se encuentra en ruedas de bar, de amigos o en redes sociales, de bueno, que los maten a todos, que los revienten a todos, que no se haga nada, que no existe, no es real. Estamos en el siglo XXI, eso no es real.
o si no se requiere un trabajo adecuado. Bien, ahora... Ese trabajo adecuado, y la clave es cara a cara, unidades chicas, no más de 500 personas, las unidades grandes como esta, dividirlas en sectores, que haya responsables, que haya personal capacitado, que haya mucha actividad. Esa es la clave. Porque ahí justamente, ¿Cómo no? En el mientras tanto, además, mientras, como usted plantea, hay mucha gente con ganas de y con mucho para hacer todavía, hay algo que suena tan básico. De verdad que cuando yo leía que no había cámaras de seguridad, decís, pero ¿cómo no hay cámaras de seguridad? Cosas que son de sentido común. Pero con las cámaras se soluciona el mientras tanto. ¿No es un tema también de falta de... ¿Quién controla esas cámaras? Si el problema es falta de control en algunos núcleos duros, ¿qué te cambia la cámara o no cámara si después no va a haber quien pueda monitorear la cámara o hacer efectiva la presencia, ¿no? No, estamos de acuerdo totalmente de que lo que se requiere es una intervención psicosocioeducativa sostenida en la seguridad. Como dice la Constitución, las cárceles son asegurar para reeducar. O sea, por supuesto que tiene que existir un marco de seguridad que evite que las personas se fuguen, que evite la violencia interna, que garantice la vida, que evite que las personas sean objeto de chantaje, de violencia o de muerte dentro de las propias cárceles, y que permita una actividad educativa. Entonces, esa actividad, inundar con esa actividad es lo que nos permite tener mejores resultados, no óptimos porque mire que, por ejemplo, en los países nórdicos hay un 20% de reincidencia con todos los recursos del mundo. Pero también la reincidencia es una cifra un poco engañosa, porque de pronto la persona reincide en un delito leve, o reincide casi como una excepción, o comete muchísimo menos delitos. Entonces hay que seguir avanzando en eso. Y bueno, yo creo que hay que ir a... Los celulares. Bueno, de nuevo, el sistema penitenciario es muy heterogéneo, hay 30 cárceles y hay de todo para decir. En algunas cárceles, por ejemplo, aquí en el CONCAR, hay 10 módulos y son 10 realidades diferentes. Yo creo que hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías. Como tú decías, se necesita gente. Las cámaras tienen que manejar la gente, pero hay muchas cosas, nuevas tecnologías que tenemos afuera. Hay algunas cárceles en las cuales los celulares están admitidos, están regulados, están registrados, porque es más seguro tener un celular registrado, auditado, claro, que se puede muchas veces ver de qué se está hablando y saber de quién vino la llamada, que tener un mercado negro, como ocurre con las drogas, con las armas, con tantas otras cosas que son negativas o peligrosas, pero que reguladas son mejores. No digo que sea para todas las cárceles ni para todos los sectores, pero ya existen en muchas cárceles del interior y también de Montevideo lugares donde claramente el celular es un elemento más porque, bueno, está en una etapa de la progresividad o de la situación que lo permite. Yo decía, y mucha gente me dijo que era una locura, pero las personas que están por egresar, por ejemplo, para no ir más allá, pero las personas que están por egresar, que están a 6 meses de salir de la cárcel, que de pronto no saben dónde ir a buscar un empleo, que de pronto no están capacitados para manejar una computadora, ¿por qué no tener acceso a laptops donde puedan alfabetizarse digitalmente y tener programas adecuados para la búsqueda de trabajo, para la maternidad, para la atención de drogas, para saber dónde ir si tienen un problema de violencia doméstica, dónde ir si se sienten mal, dónde ir si se dan cuenta que están por de nuevo caer en el delito o caer en una situación de violencia? Eso es manejable, piloteable, el Uruguay lo puede hacer, tienen los recursos. El tema es tener sería perfecto la convicción de eso y que se haga una política pudieran auditar y estar bajo control de alguien. Hoy no se pueden auditar ni controlar cortes mínimos, armas. Volvemos a lo mismo. Eso tampoco es tan así. No, eso tampoco es tan así. Yo creo que de nuevo, ya lo decían los griegos, ¿no? La verdad está en el medio y de nada demasiado. Ni todo es un horror, ni todo es una maravilla. Y cuesta a veces explicarlo y uno puede parecer que está diciendo que está todo mal o que está todo bien. Y en realidad está todo muy mezclado. Hay lugares donde sí, efectivamente, hay descontrol. Hay lugares donde efectivamente, justamente porque se generan como esos guetos, esos agujeros negros. ¿Cuáles son esas zonas que son tierra de nadie? Pero también hay lugares donde día a día se hacen requisas, se extraen materiales ilegales, se extraen cosas y se trabaja en eso. Y bueno, tendríamos que hacer un mapa e ir a ver lugar por lugar. En el informe nuestro 2017, el 2016, está absolutamente lo que nosotros pudimos ver todo planteado. En los macropenales, los lugares que señalamos donde hay mayores problemas, es donde obviamente por la magnitud y por la magnitud de la población y la dificultad de falta de personal, que es muy grave y que requiere recursos y que Uruguay podría resolver, allí donde se generan más esos espacios
esos espacios fuera del radar, que son los de mayor riesgo. Pero de nuevo, no hay que tomar el todo por la parte ni la parte por el todo. Eso requiere justamente una política inteligente, consensos, acuerdos a largo plazo, pensar que el tema penitenciario yo veo que tiene una presencia muy grande en Uruguay y en el mundo. Hace poco hubo elecciones en Suecia, uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo. Y bueno, el tema de la violencia, el tema de las cárceles y el tema de qué medidas aplicar, por ejemplo, el tema de las medidas alternativas, que es un temón que Uruguay tiene que abordar, porque Uruguay pena con cárcel una cantidad de personas que la cárcel no le hace bien. Es como si tú tenés una úlcera y te enyesan la pierna. Por más yeso que te pongan, no se te va a curar la úlcera, o te pongan 5.000 kilos de yeso. Y hay muchos problemas de delitos que tienen que ver sobre todo con la droga y con la salud mental, para los cuales la cárcel lo único que asegura es que esa persona cuando salga va a cometer más y peores delitos. Entonces hay toda una cantidad de dispositivos, de medidas de otro tipo que también implican privación de libertad, también implican el control de la persona. No es vaya para su casa y bueno, lo que usted dice no es muy grave. Con el abordaje específico que requiere. Con medidas sólidas, continentes, creíbles, que convenzan a la opinión pública esté tranquila, que si una persona comete un hurto por su adicción, para comprar droga, sí, y lo mandamos 1 año y medio a la cárcel. Dentro de 1 año y medio, cuando salga, ya no va a robar, va a rapiñar. Entonces, lo que necesitamos es esa persona que robó, necesitamos que vaya a una clínica, que se forme un oficio, que se eduque, que aprenda a leer y escribir, que se vea cuál es su familia, que tenga dónde vivir, que tenga una red de asistencia. Eso es lo que genera ciudadanía. Lo otro es encerrar un problema, literalmente, encerrar un problema pensando que no va a salir de la caja. Sale de la caja. 6.000 y pico de personas por año salen de la caja. Permítame la última pregunta, porque de lo que por lo general no hay noticias, y eso se entiende como una buena cosa, porque cuando es noticias porque es algo malo, ¿no? Es de la cárcel de mujeres. Este motín por lo menos nos hace pensar cuál es la realidad que se vive allí, porque las noticias por lo general vienen de otros penales y del sistema penitenciario de hombres, ¿no? ¿Fue algo excepcional? Sí, bueno, la cárcel de mujeres cada tanto sale porque además tiene una cercanía, está al lado de las casas allí en el barrio, ¿no? Este episodio ya fue superado. Fue un hecho muy lamentable. Por suerte no hubo heridas que no tuvieron arreglo, pero hubo 3 funcionarios que tuvieron heridas de entidad, no de gravedad, pero sí de entidad, una fisura en una mano, una corte importante en el cuero cabelludo, otro herido en una pierna. Después hubo contusos, funcionarios y algunas internas, pero no de entidad. Creo que bueno, en la cárcel de mujeres, más allá de esto, que fue muy, muy lamentable, esta reacción que hubo cuando la autoridad va a hacer un traslado, la autoridad tiene todas las potestades para hacer un traslado, hubo una reacción de las internas que fue muy violenta y se generó este episodio. Por suerte se superó, no vamos a seguir hablando, estuvimos hablando con las internas, con los funcionarios vamos a seguir hablando con las internas, porque el planteo que hay además es un edificio, la dirección de la cárcel yo creo que es una dirección y un equipo de funcionarios que está muy bien orientado, que pone mucho compromiso, que dialoga, que tiene algunas carencias de recursos, pero que la gran dificultad en este momento es, por un lado, el edificio. Es un edificio que ha cumplido su vida útil. Está en muy mal estado su cañería, su eléctrica, sus ventanas, sus corredores. Eso genera un ambiente muy de mucho decaimiento, muy deprimente, muy poco entusiasmante. Y por otro lado, la magnitud. Hoy hay unas de 160 mujeres y eso pone sobre el tapete la privación de las mujeres. El delito sigue siendo una cuestión de hombres. El 93% de los privados de libertad son hombres. Y las mujeres que están presas, ese 7%, en la gran mayoría son hechos de, si se quiere, de supervivencia, presionadas por el salvataje de su familia, en hechos que son obviamente indeseables, pero que requieren un tratamiento específico, generalmente vinculado a las drogas, al micronarcomenudeo, y que requieren un tipo de medidas sociales particulares. Por lo tanto, yo creo que hay que ir pensando con los actores que pueden tomar decisiones, actores políticos, legislativos y judiciales, a una cárcel de mujeres diferente, más chicas, con unidades especializadas, descentralizadas y que den respuestas adecuadas, pensando además que ahí cerca está una unidad de madres con hijos y que hay muchas de esas mujeres que tienen hijos a su cargo y que requieren respuestas muy, muy específicas. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por acercarnos su visión en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Victoria. Adelante ustedes. Bien. Mucho para extraer de aquí, ¿no? Hacemos una pausa y enseguida volvemos.